El 13 de abril de 2029, un asteroide oscuro del tamaño de un rascacielos pasará por una trayectoria peligrosa respecto a la Tierra. En el punto de máxima cercanía a nuestro planeta, estará más cerca que muchos de nuestros satélites. El paso de esta roca espacial, de 370 metros de diámetro, será tan cercano que miles de millones de personas podrán verla a simple vista. Bastaría un pequeño error en los cálculos para que la situación se volviera trágica. Suena como el argumento de una película de catástrofes, pero es la realidad. Y surge una pregunta inquietante. ¿Puede Apophis realmente chocar con la Tierra? ¿Y qué ocurriría si lo hiciera? Cuando Apophis fue descubierto por primera vez en 2004, los cálculos iniciales eran alarmantes. La probabilidad de impacto con la Tierra parecía demasiado alta. Los medios hablaron del fin del mundo, y los científicos debatían qué hacer si la colisión resultaba inevitable. Desde entonces, mucho ha cambiado. Nuevos telescopios, nuevos métodos de seguimiento, nuevas misiones. Pero el enigma principal sigue ahí. ¿Qué tan bien protegidos estamos realmente si un objeto del tamaño de un rascacielos decide pasar tan cerca de nuestro planeta? El 19 de junio de 2004, los astrónomos del observatorio Kitt Peak en Arizona descubrieron un nuevo asteroide cercano a la Tierra. Primero recibió la designación técnica 2004 MN4, pero tras confirmarse las observaciones, se le dio el nombre de Apophis, en honor al antiguo dios egipcio del caos y la destrucción. El nombre resultó sorprendentemente apropiado para un asteroide que pronto se relacionó con una posible catástrofe. Casi de inmediato, Apophis se convirtió en una sensación mundial. A finales de 2004, la euforia inicial se transformó en preocupación. Los cálculos orbitales mostraban que durante su visita en abril de 2029, el objeto podría impactar la Tierra. La probabilidad inicial de impacto del 2,7% convirtió a Apophis en el asteroide más peligroso jamás observado. Los astrónomos evalúan los riesgos con la escala de Turín, y entonces Apophis encabezó el ranking mundial de amenazas. Los científicos pidieron urgentemente más tiempo de observación, mientras los medios se llenaban de titulares sobre el fin del mundo. En las semanas siguientes, nuevas observaciones permitieron definir con mayor precisión la órbita del objeto. Como suele ocurrir, cuanto más datos se obtenían, más se alejaba la trayectoria prevista de la Tierra. Parecía que uno podía relajarse, pero había un detalle inquietante. Los cálculos variaban constantemente y nadie podía garantizar que el planeta estuviera realmente a salvo. ¿Por qué las primeras predicciones son tan inciertas? En parte debido a fuerzas físicas muy débiles que afectan a los asteroides y pueden modificar su trayectoria. Por ejemplo, el efecto Yarkovsky, un empuje débil pero constante que surge cuando la cara iluminada por el Sol emite calor al espacio. Con el tiempo, esto puede desplazar la órbita de un objeto miles de kilómetros. También influyen las interacciones gravitatorias con los planetas. Si un asteroide pasa suficientemente cerca de la Tierra u otro cuerpo masivo, su órbita puede cambiar tanto que cree condiciones para un posible impacto futuro. Para tener todo esto en cuenta, los astrónomos de todo el mundo observan en conjunto los asteroides potencialmente peligrosos. En cuanto se descubre un nuevo objeto como Apophis, los observatorios del planeta realizan de inmediato observaciones de seguimiento, registrando su posición noche tras noche. Todos estos datos se envían al Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, mientras equipos especiales de la NASA y de la ESA los introducen en sus modelos orbitales. Con cada nueva observación, la zona de incertidumbre se reduce. En el caso de Apophis, también se utilizaron potentes antenas de radar, como Goldstone en California y Green Bank en Virginia Occidental, para enviar señales al asteroide y medir con precisión su distancia y velocidad. Gracias a esta red global de observaciones, los científicos primero dieron la alarma y después lograron tranquilizar la situación cuando los cálculos orbitales se volvieron más precisos. Pero, ¿qué ocurriría si Apophis chocara con la Tierra? Sin esta pregunta, la historia estaría incompleta.
Los científicos han modelado el escenario de impacto para comprender las posibles consecuencias. El choque de un asteroide así no provocaría una destrucción global, pero sí una catástrofe de escala regional. Para empezar, la energía. Apophis tiene unos 370 metros de diámetro y viaja a unos 19 kilómetros respecto a la Tierra. Un impacto liberaría alrededor de 10 por 19 julios de energía, equivalente a 2,4 mil millones de toneladas de TNT, o más de 2.400 megatones. La bomba de hidrógeno más potente jamás probada tenía 50 megatones. Apophis liberaría 12 veces más energía que todo el arsenal nuclear mundial detonado al mismo tiempo. Si Apophis cayera en tierra firme, formaría un cráter de varios kilómetros de ancho. Destruiría por completo todo en un radio de cientos de kilómetros. Un área del tamaño de un gran estado o un país pequeño podría quedar arrasada. Las ciudades en la zona del impacto desaparecerían. Incluso lejos del epicentro, la onda expansiva derribaría edificios y arrojaría vehículos. El calor extremo generaría incendios masivos. Si cayera en el océano, el principal peligro serían los gigantescos tsunamis capaces de arrasar costas a cientos de kilómetros del impacto. En cualquier caso, habría un número colosal de víctimas. Un estudio estimó que millones de personas podrían morir si un asteroide del tamaño de Apophis impactara cerca de una megaciudad. Sin embargo, Apophis es mucho más pequeño que el asteroide que causó la extinción de los dinosaurios. Aquel objeto, conocido como el meteorito de Chicxulub, tenía entre 9 y 14 kilómetros de diámetro, unas 1000 veces más grande que Apophis. Su caída provocó incendios globales, un invierno de impacto y la desaparición de cerca del 75% de todas las especies de la Tierra. Si esto resulta tranquilizador, hay un pero. No solo importa el tamaño del asteroide, sino la trayectoria de su aproximación a la Tierra. Y aquí entra un detalle aún más inquietante, la llamada llave gravitatoria. Pero hablaremos de este fenómeno en un momento. En 2029, este gigantesco asteroide pasará más cerca de la Tierra que cualquier otro de su tamaño en la historia. El viernes 13 de abril de 2029, Apophis pasará a unos 30.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Esto es 10 veces más cerca que la Luna y dentro de la órbita de los satélites geoestacionarios. En otras palabras, Apophis volará por debajo de nuestros satélites de telecomunicaciones y meteorológicos. En su punto de máxima cercanía, pasará sobre el Océano Atlántico, cerca de la costa occidental de África. Durante varios minutos, el asteroide podrá verse a simple vista por unos 2.000 millones de personas en el hemisferio oriental. Observadores en Europa, África y Asia podrán mirar al cielo y verlo moviéndose entre las estrellas sin ningún telescopio. En su máxima brillantez, alcanzará una magnitud de 3,1, similar al brillo de las estrellas más débiles de la constelación de Orión. Pasará tan rápido que cruzará el cielo en 1 o 2 horas. Eventos de esta magnitud ocurren una vez cada 1000 años. Para los científicos es una oportunidad sin precedentes, estudiar un asteroide de cerca sin necesidad de lanzar una misión completa. La NASA y otras agencias ya se preparan. Uno de los proyectos más interesantes es la misión OSIRIS-APEX, antes OSIRIS-REx. Tras entregar las muestras del asteroide Bennu en 2023, la NASA envió la nave hacia Apophis. Llegará unos meses después del sobrevuelo y estudiará el asteroide durante 18 meses, incluso realizando un experimento al activar sus propulsores cerca de la superficie para levantar polvo. La Agencia Espacial Europea planea su propia misión, Ramses, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2028 y llegada en 2029. Su objetivo es observar los cambios en la forma y el movimiento de Apophis causados por la gravedad terrestre. Incluso sin estas misiones, los observatorios terrestres ya se preparan para campañas de observación masivas en 2029. Algunos telescopios estudiarán cambios en el brillo para ver si la rotación del asteroide se ha alterado tras el sobrevuelo. Otros usarán espectroscopía para analizar su composición.
El telescopio espacial James Webb también podría observarlo. Los científicos esperan responder preguntas clave. ¿Cambiará la gravedad terrestre su velocidad de rotación? ¿Se desplazarán sus rocas superficiales? ¿Se comportará como una mini cometa temporal? ¿Es un monolito o una pila de escombros? Todo esto es crucial para desarrollar estrategias de defensa planetaria. Ahora llegamos a una verdad incómoda. Podríamos necesitar este conocimiento para 2036. ¿Qué es la llave gravitatoria? Imaginen la gravedad terrestre como una mano que empuja al asteroide hacia una nueva órbita. Los astrónomos descubrieron que durante el acercamiento de 2029 existirá una pequeña región en el espacio, de solo unos cientos de metros de ancho, y si el asteroide pasa exactamente por allí, la gravedad terrestre alteraría su órbita justo lo suficiente como para garantizar un impacto en 2036. Era literalmente una diana espacial. La probabilidad era extremadamente baja, pero debido a la magnitud de la amenaza, debía analizarse cuidadosamente. Afortunadamente, con observaciones más precisas, incluyendo mediciones por radar y datos mejorados del catálogo estelar de Gaia, la trayectoria prevista de Apophis para 2029 se volvió mucho más clara. Para 2013, nuevas mediciones permitieron descartar con alta confianza un impacto en 2036, y tras observaciones de 2021, los astrónomos pudieron excluir cualquier posible impacto durante al menos los próximos 100 años. Cuando Apophis fue descubierto en 2004, representó una amenaza real a escala humana, no en millones de años. Fue una llamada de atención global. En los años siguientes, agencias espaciales y gobiernos comenzaron a tomarse la defensa planetaria mucho más en serio. En 2016, la NASA creó la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria. Además, se iniciaron proyectos como el telescopio espacial NEO Surveyor, diseñado para detectar asteroides difíciles de observar. La misión DART 2022, que logró cambiar la órbita de un asteroide, y su continuación europea, ERA, son consecuencias directas del caso Apophis. Hoy entendemos que las amenazas cósmicas no son ciencia ficción. Son una cuestión de tiempo. Los astrónomos han catalogado más de 30.000 objetos cercanos a la Tierra, de los cuales más de 1.900 tienen una probabilidad distinta de cero de impacto. La pregunta ya no es si ocurrirá una colisión, sino cuándo será la próxima aproximación peligrosa. En un año, en 100 o en 1000. Pero si seguimos vigilando el cielo y desarrollando sistemas de defensa planetaria, sabremos del peligro con antelación y estaremos preparados para actuar.